de ellas. Así que vamos a terminar el libro de Daniel hoy. El título del sermón de hoy es Corre la carrera hasta el fin. Corre la carrera hasta el fin. Y por eso es muy adecuado el pasaje que nos leíste, Dani, de cómo Pablo termina la carrera. Nosotros también somos llamados a correr la carrera cristiana hasta el fin. En estos días muchos estamos siguiendo el Mundial. Lo bueno es que el Evangelio nos une, a pesar de nuestras diferencias de a quién le vamos. Gracias a Dios por el Evangelio de Jesucristo, que nos une. Pero algo que pasa previo a los partidos es que hay cierto conocimiento que uno tiene. Días antes de X partidos se sabe quién es el rival, se sabe en qué estadio se va a jugar. Normalmente se estudia, los jugadores estudian específicamente a ese rival y ya toman ciertas decisiones de cómo van a formarse, quién va a patear un penal, si es que hay un penal. Hay cierto conocimiento previo al partido. Pero hay ciertas cosas que no se sabe. Nadie sabe quién va a meter el primer gol, nadie sabe qué dificultades tendrán, qué sorpresas habrá. Pero sí hay un cierto conocimiento que se sabe de antemano y a la vez hay una limitación de conocimiento. Algo parecido sucede en otra competencia muy famosa que está por arrancar, que se llama el Tour de Francia, que dura 3 semanas. Son unos 3.500 kilómetros que se andan en bicicleta en 21 etapas. Y meses antes de comenzar el recorrido completo ya se sabe. Los corredores saben dónde están las montañas más difíciles, los descensos peligrosos, los desafíos, la meta de cada etapa. Hay cierto conocimiento previo que ya se sabe de esa carrera. Y aunque conocen ese recorrido, su conocimiento sigue siendo limitado. Ningún corredor sabe exactamente cuándo va a llegar el momento de sentirse agotado, cuándo podría llegar a tener un pinchazo, qué hará un rival que está ahí cerca en el proceso. Así que el recorrido es conocido por completo, pero no se sabe todos los detalles. Hay cierta preparación que se puede hacer, pero no se puede saber cada detalle de lo que va a suceder. Y eso es lo que nosotros encontramos al final del libro de Daniel. Daniel va a hacer unas últimas preguntas. Él quiere entender más, así como ustedes en los grupos pequeños han hecho preguntas. ¿Y qué de esto? Y no entiendo esta parte. Daniel también sigue con dudas. Y en el libro lo que vamos a ver que Dios le da ciertas respuestas, pero hay cosas que aún en el pasaje de hoy, que tratar de explicar la interpretación sería especulación, que el texto no nos dice qué es esto que Dios quiso decir con esta cantidad de días. Entonces el punto de lo que vamos a ir viendo es que Dios revela ciertas realidades del futuro, pero hay ciertas cosas que Él no nos ha dado. Así que el argumento que vamos a ver, la idea principal para este sermón, es la siguiente. Dios no nos revela todo acerca del futuro, pero sí todo lo necesario para que nosotros perseveremos fielmente hasta el fin. Mis hermanos, nosotros tenemos en las Escrituras muchísimo detalle que Dios ha querido decirnos acerca de los últimos tiempos. No es un invento de alguna escuela de escatología, no es un teólogo en particular. Las mismas Escrituras dan muchos detalles de los últimos tiempos. La palabra de Dios. Dios ha querido hacerlo así, pero al mismo tiempo Él no nos ha dicho todo y no nos ha explicado todo y nos ha dicho que hay ciertas cosas que no las vamos a entender. Entonces, si hay cosas que no has entendido en el libro de Daniel o hay cosas que todavía te quedaste en duda, estás en buena compañía. Porque Daniel tampoco entendió todo. Y una de las cosas que este pasaje va a decir, hay cosas que no se van a entender hasta que no sea más cerca de la fecha en que estas cosas se van cumpliendo. Así que Dios no nos revela todo acerca del futuro, pero sí todo lo necesario para perseverar fielmente hasta el fin. Y eso debemos recordar, no perdernos en los detalles. El objetivo de la escatología, el estudio de los últimos tiempos,
debe producir santidad en nosotros, debe producir esperanza, nos debe llevar a cómo nosotros vivimos mejor nuestra vida cristiana. Y vamos a ver 3 puntos. Lo primero que queremos ver en el versículo 5 al 7 es lo siguiente: la tribulación tiene un límite. Eso es lo que va a revelar estos versículos. La pregunta que es clave en esta parte es: ¿cuánto durará el sufrimiento? Daniel recibe mucha información del futuro de la nación que a él le preocupaba, y una de las preguntas que él va a hacer es: ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar? Así que miren el versículo 5 conmigo. Comienza así, dice: entonces yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Este versículo nos lleva a recordar dónde hemos estado, porque hemos pasado mucho tiempo en el capítulo 11, pasamos 2 sermones, incluyendo los primeros versículos, pero antes de eso estuvimos en el capítulo 10, donde se introduce esta última visión. Si ustedes recuerdan la estructura del libro de Daniel, Daniel tiene 12 capítulos. Capítulo 1 es una introducción. Capítulo 2 al 6 son las historias de lo que Dios está haciendo durante el exilio, primeramente bajo Nabucodonosor, después bajo Belsasar, después bajo Ciro, Darío, y las historias que vemos terminan en el capítulo 6, y a partir del capítulo 7 vamos a tener 4 visiones. La primera visión la vimos en el capítulo 7, la segunda en el capítulo 8, la tercera después de una oración que estudiamos de cómo Daniel oraba en el capítulo 9, tenemos una visión, una tercera visión, la visión de las 70 semanas en el capítulo 9, y la cuarta visión es la que hemos visto en estos últimos capítulos, que comenzó con el capítulo 10. Entonces, toda esta sección que vimos 135 profecías detalladas, desde el versículo 11:5 hasta el versículo 35 del capítulo 11, ahí hay 135 profecías detalladas. Y ahora vimos a lo último, el futuro del último rey y cómo termina la historia del anticristo, el final de todas las cosas. Todo esto es parte de esa cuarta visión. Cuando Daniel arranca el versículo 5, es importante recordar cómo arrancó esta visión, porque tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Así que miren para atrás un minutito. El capítulo 10, esta visión había arrancado. El versículo 2 describe que Daniel, en aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas, posiblemente porque se enteró que la obra de la reconstrucción del templo había sido frenada. Y entonces es en ese contexto que en el versículo 4 dice: y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, y lo que vamos a ver hoy, en el capítulo 12, ocurre en el mismo lugar. Daniel en toda esta visión no se ha movido de este lugar, está todavía en el río Tigris. Cuando prediqué este capítulo hablamos de que los ríos frecuentemente son una representación en las Escrituras de la historia de la humanidad, y vemos que Dios es soberano sobre esa historia de la humanidad. De hecho, hay una imagen que vamos a ver ahora en el capítulo 12 de un ser que está flotando literalmente en el aire por encima de ese río. Así que es una imagen poderosa. Si ese río realmente representa la historia, tenemos a alguien que está por encima de esa historia de la humanidad. Y simplemente ahí tenemos el relato que ya lo vimos, no lo vamos a volver a mirar, donde él ve este ser, que él cae como muerto, y habíamos dicho en su momento que es posible, no lo podemos saber con una certeza absoluta, dogmática, pero mucha coincidencia con las descripciones que tenemos acá en Daniel 10, y que tenemos en Apocalipsis 1. Y que lo más probable es, no todos los intérpretes concuerdan, puede ser que sea un ángel poderoso, pero también es muy posible que esto es el Cristo preencarnado. Por la manera en que Daniel reacciona, por la descripción que es muy similar a Apocalipsis 1, que describe al Cristo glorificado,
por las similitudes en esta descripción y la descripción de Hechos de cuando Pablo se encuentra con el Cristo resucitado, glorificado, es muy probable que este es Jesucristo reencarnado. Entonces esta misma figura va a aparecer en el capítulo 12, ahora sí, volvamos al capítulo 12, pero ahora Daniel describe dos seres más que aparecen. Versículo 12, 5 dice, entonces yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban de pie, otros porque ya había descrito uno que estaba ahí. Uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino. Ese hombre vestido de lino ya había aparecido en el capítulo 10 y es el que muchos creen, a la luz de lo que ya he dicho, que es el Cristo preencarnado. Pero noten dónde estaba, que estaba sobre las aguas del río. Qué imagen poderosa. Y entonces la pregunta que ocurre acá la hace uno de estos dos ángeles. También esto pareciera indicar que si los ángeles le están pidiendo información a este que está parado sobre el río, que está por encima del río, es que tiene una autoridad superior, podría ser un ángel más poderoso, pero también es muy posible que sea Cristo mismo. La pregunta es, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? No sabemos si es simplemente un ángel, es posible que sea el ángel Gabriel, que ya ha aparecido y ya ha estado en estos relatos, pero uno de estos hombres le hace esta pregunta y dice, ¿cuándo va a ser el final de estas maravillas? Esa palabra maravilla se puede traducir también increíbles. ¿Cuándo va a ser el final de estas cosas increíbles? Y de hecho, mucho de lo que hemos visto ahora parece difícil de creer. De ahí viene la palabra increíble, difícil de creer, ¿sí? ¿Cuándo va a ser el fin? Otra manera de traducir la misma palabra es de estas cosas sorprendentes, que uno tiene como pellizcarse y decir, ¿será real esto que va a pasar como está describiendo acá? Y como hemos hablado antes, Daniel nos da la evidencia de que sí es real, porque ya nos mostró la fidelidad de las profecías cumplidas. La pregunta es, ¿cuándo va a terminar? Entonces la pregunta es, ¿qué cosas específicas? Bueno, el contexto nos dice, capítulo 2, versículo 1, lo que acababa de escribir es un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo, Daniel, será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Entonces, el tiempo específico es un tiempo en la historia de la humanidad que habrá un sufrimiento como nunca hubo y como nunca habrá. Cristo llama a este tiempo en Mateo 24, el tiempo de la gran tribulación. Y Cristo lo asocia con el libro de Daniel y lo asocia con la abominación que causa desolación, una frase que hemos visto repetida, se va a volver a repetir en este capítulo. El punto es que la pregunta que el ángel hace es, ¿cuándo se terminan estas cosas? Si ustedes recuerdan, el final del capítulo 11 habló de un rey que es similar a otro rey, Antíoco Epífanes el IV. Antíoco Epífanes el IV, una figura histórica que fue profetizada de antemano, fue un tipo, una prefigura de otro que vendría que sería peor, que es el anticristo. La bestia, el hombre de perdición, fue lo que vimos en el último sermón. Entonces el punto, queridos hermanos, es que nosotros vemos que la pregunta tiene que ver con esto. ¿Cuándo se va a terminar estas cosas que son increíbles? Porque también hay algo positivo en todo esto. Va a ser la liberación futura de la nación de Israel y también va a ser el cumplimiento final de las 70 semanas que Daniel había profetizado, capítulo 9, y va a ser la instalación de la justicia eterna, la salvación de muchas personas de todas las naciones. Apocalipsis también describe eso. ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo va a ser el final? Esa es la pregunta. Y entonces el versículo 7, es increíble la imagen que tenemos acá. Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha, y uno puede imaginarse esta imagen, y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre. La pregunta es, ¿cómo es que este ser jura por Dios? Bueno, la Escritura nos da varios ejemplos donde Dios jura por sí mismo, ¿sí? Entonces encajaría
si esta figura es Cristo. Hebreos, por ejemplo, Hebreos capítulo 6, versículo 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Daniel 7 menciona lo que este texto va a describir. Va a describir una futura situación que va a durar esta cantidad de tiempo. El punto es que lo que pensamos que es el Cristo preencarnado hace una declaración muy fuerte, jura por Dios, por Él mismo, y dice que esta es la cantidad de tiempo que va a durar. Noten cómo continúa el pasaje. Dice en el versículo 7 que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Ahí menciona específicamente una frase que se repite en las Escrituras: tiempo, tiempos, medio tiempo, que es lo mismo que decir 3 años y medio, que es lo mismo que decir la mitad de la semana 70 de Daniel, que es lo mismo que decir 1260 días, con el calendario judío, que tiene 30 días por mes. 3 años y medio equivale a eso. Pueden hacer la matemática en sus casas. Que es lo mismo que decir 42 meses. La Escritura repite este periodo de tiempo porque Dios considera que es un tiempo específico, limitado, con un propósito en la historia de la humanidad. Y el punto de este primer punto, a la luz de esto, es que esta tribulación tiene un límite. Noten que lo que dice es que eso va a durar esa cantidad de tiempo y que lo que va a suceder, dice, cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo. Hay otra, la versión Reina Valera lo dice un poco distinto, dice la dispersión. Pero el punto es que va a haber un momento donde la nación de Israel será perseguida por el anticristo, por Satanás por medio del anticristo. Satanás odia al pueblo judío por todo lo que representa y Satanás odia a la iglesia, odia a los creyentes, odia al pueblo de Dios, odia a los que realmente han sido regenerados. Noten que Daniel 7 menciona esto en el versículo 25, dice, él, hablando del anticristo, proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos. Dios va a permitir que el anticristo haga todo esto, les será entregado en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Ahí está la frase. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Esto es lo que dice, pero excluye el patio que está fuera del templo. Está hablando de un templo futuro y dice, no midas el patio que está fuera porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán la ciudad santa, Jerusalén, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué piensan? 42 meses. Nuevamente, 3 años y medio. Apocalipsis 11:3. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán. ¿Por cuánto tiempo piensan? Por 1260 días, 3 años y medio. La Escritura usa de manera intercambiable la frase tiempo, tiempos, medio tiempo, 1260 días, 42 meses, mitad de semana, para decir lo mismo. Apocalipsis 12:6, la mujer huyó al desierto y en el contexto vemos que la mujer representa a la nación de Israel, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí. ¿Por cuánto tiempo piensan? Por 1260 días. Lo dice el texto. Apocalipsis 12:14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada 3 años y medio. Y esta vez lo dice de esta manera, por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 13, versículos 5 al 7, se le dio, hablando del anticristo, una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo piensan que se le dio autoridad para actuar? 3 años y medio. Acá usa la frase durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos
y vencerlos, es decir, no solamente Israel, sino también todos aquellos que se vuelven al Mesías verdadero de Israel, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El punto es que este ser, que creemos que es el Cristo preencarnado, levanta las dos manos, jura por el Dios vivo y dice que esto va a durar por 3 años y medio. Cuando se termine la destrucción del poder o la dispersión, Reina Valera, del poder del pueblo santo, está hablando de Israel, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 9:27 nos había dicho que Él pondrá fin a los sacrificios, ¿cuándo? A la mitad de la semana. ¿Sí? Y eso encaja con todo el contexto de Daniel, que entonces ya no va a haber más sacrificios. Él mismo se va a presentar, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, como Dios, y se va a sentar en el templo. Palabras textuales de Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y es la abominación que causa desolación. Zacarías dice, sucederá, Zacarías capítulo 13, versículo 8 a 9, en toda la tierra declara el Señor que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, es decir, 2/3 de la nación morirá en esta persecución, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego. Los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará Él mi nombre, este pueblo que quedó vivo. Y yo le responderé, diré, Él es mi pueblo, y Él dirá, el Señor es mi Dios. Zacarías 14 lo dice de esta manera. He aquí viene el día del Señor cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Es una profecía de un tiempo futuro donde los países van a atacar a Jerusalén. Es lo que estoy leyendo, es textual de la palabra de Dios. Y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías dice, esto va a ocurrir, pero va a tener un fin, y el fin va a llegar cuando Cristo mismo pone sus pies sobre el monte de los olivos y Él mismo va a enfrentarse a estas naciones que atacaron a Jerusalén. Entonces la pregunta que Daniel hace acá, o mejor dicho, el ángel hace, para el beneficio de Daniel, es ¿cuándo se termina esto? ¿Cuánto dura? Y es ahí donde tenemos la descripción del Cristo preencarnado diciendo, esto tiene un plazo, tiene un tiempo determinado, va a ser 3 años y medio. Pero nosotros frecuentemente nos hacemos la misma pregunta en nuestras vidas. Señor, ¿cuánto durará este sufrimiento? ¿Cuánto más? La pregunta que Daniel tiene en su mente, que el ángel lo hace por él, es la pregunta que nosotros frecuentemente tenemos. Hay muchos salmos que nos hablan de esto. Mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? Mis hermanos, nosotros tenemos los salmos para un modelo de cómo orar. No está mal que cuando vos estás sufriendo y no ves cuándo esto se va a terminar, que le digas al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Porque eso es lo que nosotros vemos como palabras inspiradas de los salmistas. Es correcto que nosotros postremos nuestras cargas, nuestra tristeza, nuestra frustración, nuestra pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Salmo 13, 1 al 2, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo mi alma teniendo pesar mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Y esa pregunta la podemos aplicar a lo que sea. Señor, ¿hasta cuándo no salvarás a esta persona? ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que pasar esta prueba económica? ¿Hasta cuándo tendré que pasar esta prueba de salud? Nosotros podemos y debemos hacer ese tipo de preguntas porque el Señor ya sabe que las tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos hace bien expresarlo en oración. De tal manera que entonces nos aferramos a Él,
aun si no tenemos la respuesta, aun si no tenemos todavía la terminación en los tiempos que nosotros tenemos de X sufrimiento. Pero el punto que vemos acá en Daniel con este tiempo futuro, que es lo mismo para nosotros hoy, es que la tribulación, el sufrimiento tiene un límite. Para el creyente tiene un fin. A veces no sabemos cuándo, pero nosotros podemos saber que eso tiene un límite. Así que eso es lo primero que nosotros vemos en los versículos 5 al 7. La tribulación tiene un límite. Y hay muchos salmos más que hablan de esto. Salmo 89, 46. ¿Hasta cuándo, Señor? Salmo 90, versículo 13. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete. En el Nuevo Testamento se nos dice que nuestro sufrimiento es un tiempo corto comparado a la eternidad. Primera de Pedro 5:10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. Nosotros vamos a entender eso más en la eternidad. La Biblia dice que nosotros podemos esperar en promedio vivir 70, 80 años. Si vivimos más que eso, es un regalo. Pero lo normal que podemos esperar, y es de hecho la edad promedia, si vos lo buscás en Google, es esa la edad promedia. Pero frente a la eternidad, hermanos, cientos de años, miles de años, miles de miles y millones de años, nuestro sufrimiento es un poco de tiempo. El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. La tribulación tiene un límite. Tiene un límite en el futuro, esta terrible tribulación, pero también en nuestras vidas. Eclesiastés nos recuerda algo que a veces nos cuesta conciliar en nuestras mentes. 11:8 dice, ciertamente si un hombre vive muchos años, si tenemos el privilegio de vivir muchos años, que en todos ellos se regocije. Es decir, disfruta la vida. Pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Esa es la realidad honesta, la realidad bíblica. No es la teología de muchas iglesias. El autor de Eclesiastés, Salomón, nos dice, van a ser muchos los días de tinieblas. Todo lo porvenir es vanidad. Cristo también nos dijo que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis o tendrás tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El cristiano tiene esperanza en medio del sufrimiento. El cristiano sabe que la tribulación tiene un límite, no será para siempre. Pero querido amigo, querida amiga, si estás acá y Cristo no es tu Salvador, no es el gozo de tu vida, no es tu Señor realmente, estas verdades no se aplican a ti de esta manera. El sufrimiento es algo que Dios puede usar en tu vida. Dios quiera usar el sufrimiento en tu vida, si es lo necesario para abrirte los ojos y darte cuenta finalmente de tu necesidad. Muchos de nosotros tenemos historias de conversión o quizás momentos donde no estábamos caminando cerca del Señor. Fue el caso mío. Yo me convertí de chico, pero fue un poco más de grande que el Señor me sacudió con unas pruebas para finalmente realmente caminar con Él. El Señor usa el sufrimiento para que la persona sin Cristo vea, yo necesito del Señor. A veces el sufrimiento es necesario para que yo pueda ver mi necesidad de un Salvador. Así que mi ruego sería que vos veas tu necesidad de un Salvador, que quiere perdonarte todos tus pecados, quiere ser tu Padre Celestial, quiere darte vida abundante y vida eterna, si venís a Él reconociendo tu necesidad, que necesitas un Salvador, que tú no puedes por tu propia cuenta, que vos tenés una necesidad de ser perdonado y tenés la necesidad de un Salvador. Así que ven a Cristo. La segunda cosa que vemos en este pasaje, no solamente que la tribulación tiene un límite, sino que nuestro entendimiento tiene un límite. Nosotros nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de que nuestra capacidad de entender lo que Dios ha revelado tiene un límite. Queremos saber todo, queremos saber más, pero en un punto tenemos que reconocer que nuestro entendimiento tiene un límite. Nosotros somos seres finitos y Dios es infinito. Y la pregunta que estamos haciendo acá es, ¿cuánto nosotros podemos comprender?
Miren cómo continúa el versículo 8. Dice, yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Es decir, Daniel escuchó lo que creemos el Cristo preencarnado dijo, pero dice que no entendí. Nuevamente, hermanos, hemos hablado con algunos que todavía están como, pero no entiendo esta parte de Daniel. ¿Estás en buena compañía? Daniel acaba de escuchar algo que está escrito acá, en el libro de Daniel, y dice, no entendí. No entendí lo que Dios dijo acá. No entiendo. Y él hace otra pregunta. Y porque la realidad es que nuestro entendimiento tiene un límite. Daniel entiende algo, porque vemos situaciones donde el texto literalmente dice que él entiende, pero no entiende del todo, como nosotros. Y mi expectativa para nosotros como iglesia es que después de esta serie de Daniel hayas entendido algo, aunque no hayas entendido todo. Porque ni Daniel, el autor del libro de Daniel, entiende todo lo que él mismo ha escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Vemos esto en las Escrituras, tenemos un ejemplo en los Evangelios, donde es el único milagro que Cristo hace en etapas. Los milagros de Cristo son instantáneos, pero tenemos un ejemplo donde lo hace en etapas, y es el ciego de Betsaida, donde Cristo lo empieza a sanar y le dice, ¿ves algo? El hombre responde, esto es en Marcos 8, solo si quieren anotar dónde está esto, 22 al 26, dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. ¡Qué milagro tan raro! Cristo tenía el poder de sanarlo de manera inmediata, porque es que en ese momento él ve, pero no ve. Porque cuando nosotros estudiamos ese milagro en el contexto de Marcos, nos enteramos que este milagro, como muchos milagros, tiene un propósito pedagógico, tiene un propósito de enseñanza, de enseñar algo acerca del carácter de Dios y algo acerca del corazón humano. Progresivamente después, sí vemos que él después puede ver con claridad, pero nosotros vemos que en el contexto los discípulos no entienden. Y Cristo dice que sus corazones estaban embotados, estaban endurecidos. Pedro había confesado que Cristo es, en este mismo capítulo, que Cristo es realmente el Hijo de Dios, pero a la vez Pedro después está corrigiendo a Jesús por ir a la cruz. ¿Por qué? Porque Pedro comprende, pero no comprende. Ve algo, ve que Jesús es el Hijo de Dios, pero no entiende su misión salvífica. Ve, pero no ve, como este ciego en su primera fase de sanidad. Ve las personas, pero no las puede ver con claridad. Y ese es un tema que vemos de manera regular en las Escrituras, el concepto de que nosotros a veces entendemos algo, pero no entendemos todo, no vemos con la claridad. Vemos varios ejemplos en Daniel que él no entiende. Daniel 8:27, yo Daniel me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. No entendí lo que yo escribí acá. Daniel 8:15, y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, un intento de comprensión. Daniel 10:8, me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. De hecho, el Antiguo Testamento nos dice que Dios no nos ha revelado todo. Dios nos ha dado bastante, 66 libros, y mucho de lo cual ni siquiera hemos estudiado, y mucho de lo cual no conocemos realmente, y mucho de lo cual no obedecemos. Pero Él no nos ha revelado todo. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor Dios, pero las cosas reveladas, lo que Él sí ha revelado en su palabra, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Dios nos ha dado suficiente que no obedecemos y no creemos frecuentemente como para preocuparnos por aquellas cosas que Él dice, no te voy a contar.
esto es un secreto. Hay cosas que yo no las he revelado. Quiero que sepas que hay cosas que yo no te voy a contar y que no te las voy a revelar, pero que lo que yo sí te he revelado es para que vos lo obedezcas. De hecho, hay un pasaje muy interesante en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, que uno dice, ¿por qué Dios incluyó esto? Versículo 3 al 4 dice, y gritó a gran voz un ángel, en el contexto, como ruge un león, y cuando gritó los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Juan nos cuenta de algo que él nos iba a contar, pero que Dios le dice, no lo escribas. Hay algo que él escuchó, que estaba a punto de escribir, y Dios dice, eso no lo escribas. Y uno dice, pero ¿por qué entonces directamente no dejó eso afuera? Nos deja con la curiosidad. Porque Dios también quiere que nosotros sepamos que hay cosas que nosotros no vamos a saber y que permanecen secretas hasta el tiempo que Dios quiere que nosotros las sepamos. No sé si alguna vez te ha pasado que alguien te dice, estoy debatiendo contarte esto, pero bueno, mejor no te lo cuento. Y uno está, pero ¿para qué me dijiste eso? Mejor directamente no me digas nada. Bueno, es lo que tenemos en ese pasaje en Apocalipsis 10. Y yo creo que el objetivo es recordarnos que hay mucho más que Dios ha decidido no revelarnos. Pero lo que sí nos ha revelado, lo que sí podemos comprender es para que nosotros caminemos en fe, en obediencia. 1 Corintios capítulo 13 lo dice de esta manera, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Un día sí entenderemos todo lo que necesitamos entender delante de Dios. Nuestro conocimiento de Dios será progresivo por la eternidad, pero lo que hoy no entendemos, habrá una comprensión mayor cuando estemos en la presencia del Señor, porque nuestro entendimiento, y este es el segundo punto, tiene un límite. Noten cómo sigue el pasaje en el versículo 9, la respuesta, cuando él pregunta. Cuando Daniel hace esta pregunta, no tiene una respuesta plena. Dice, él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, quienes lean estas escrituras en los últimos tiempos tendrán más comprensión que Daniel. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Mis hermanos, hay una realidad que es distinta a cualquier otro tipo de conocimiento que la humanidad tiene acceso. El conocimiento de las verdades de Dios no es meramente un conocimiento intelectual. Lo opuesto en el mundo espiritual de la ignorancia no es el conocimiento, es la obediencia. Nosotros no podemos entender ciertas verdades espirituales si lo que Dios nos ha dado en su palabra nosotros no respondemos en fe, en arrepentimiento, en obediencia, no vamos a progresar en nuestro conocimiento. Porque el conocimiento en el mundo espiritual está directamente conectado con nuestra obediencia. Y por eso el texto dice, las personas impías no lo van a entender. 1 Corintios dice que el hombre sin el Espíritu no puede aceptar las cosas espirituales, porque se perciben espiritualmente. Tiene que haber una comprensión dada por Dios y tiene que haber una disposición de nuestra voluntad de obedecer lo que Dios nos ha dado. Cuanto más obedecemos, más Dios se manifiesta en nuestras vidas. Versículos 11 y 12 son versículos realmente misteriosos en algunos aspectos. Dice el versículo 11, desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido. Recuerdan que Daniel 9:27 describe un momento que el anticristo va a cortar a la mitad de la semana de sacrificio. Y acá dice, desde el momento que eso se corta, desde el momento que se para el sacrificio y puesta la abominación de la desolación, recuerden que abominación es algo abominable. Ya esta frase apareció con Antíoco Epífanes IV, como una profecía. Él la cumple cuando él entra al templo de Jerusalén y sacrifica a un cerdo, a Zeus. Eso fue la abominación, un animal impuro,
en un lugar que no debía estar un gentil y no siguiendo la manera que Dios había designado que ocurre la adoración, y ocurre una desolación, un abandono de los adoradores porque eso había sido corrompido. Y entonces habrá otra abominación de desolación cuando ese sacrificio sea cortado, y el texto dice que habrá ¿cuántos días? Y acá hay una sorpresa porque estamos esperando que diga 1260 días, es el número que se sigue repitiendo. Sin embargo, acá dice 1290 días. La pregunta es, ¿y esos 30 días agregados qué son? No tengo la menor idea. Ni nadie puede tener la menor idea. A los comentarios les encanta especular. ¿Por qué digo eso? Porque no hay nada en el texto que nos indica. ¿Sí? Sí les puedo dar lo que los comentarios dicen. Hay ciertas cosas que sabemos que cuando Cristo regresa van a ocurrir, pero estamos especulando finalmente. No sabemos. ¿Sí? El texto continúa y es para hacer el punto, que nuestro entendimiento tiene un límite. Dios ha querido decir, van a ser no solamente 1260, va a haber 30 días más. Cuando las personas creyentes viven ese tiempo, seguramente lo van a entender. Nosotros hoy es especular. El texto continúa y dice, versículo 12, bienaventurado el que espere, si fuera ya difícil entender. ¿Y esos 30 días qué son? Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Se me agregaron 45 días más. ¿Y qué son esos 45 días? Tampoco tengo la menor idea, porque el texto no nos dice, ¿sí? Nuestro entendimiento tiene un límite. Solamente le menciona algunas posibilidades. Sí sabemos que cuando Cristo regresa, sabemos que Cristo regresa al final de la semana 70. Cuando se terminan los 1260 días, Cristo regresa. Según Daniel 9:27. Las 70 semanas, todo lo que tiene que cumplirse, la última parte, todo eso sucede, Cristo regresa. Entonces, podemos decir con bastante certeza que esos 30 días Cristo ya está presente. Y hay varias cosas que varios pasajes nos hablan de lo que va a suceder cuando Cristo regresa. Una de las cosas que el libro de Joel describe, es que Dios va a juzgar no solamente los individuos, sino a los países. Las naciones serán juzgadas como naciones. Es una posibilidad, una probabilidad, pero nuevamente estamos solamente especulando, es que ese sea el tiempo, el juicio de las naciones. La Biblia también nos habla de un juicio de recompensas para los creyentes. La Biblia nos habla de la boda del Cordero. Y también la Biblia nos habla de un milenio que es inaugurado. Apocalipsis 11 dice que los reinos de este mundo ya pasaron a ser el reino de Cristo y Cristo reinará con los suyos por 1000 años antes de entrar en un estado eterno. Entonces algunos han dicho que estos 30 días puede ser esos juicios, puede ser la boda del Cordero, y que son 45 días que se lleva para restaurar, aunque Cristo obviamente lo podría hacer en un instante, e inaugurar este nuevo reino. Pero todas esas son opciones que no podemos decir con certeza. Sabemos que esas cosas van a ocurrir, sabemos que estos días tienen un significado, pero finalmente nosotros no tenemos realmente la menor idea de qué son esos días, porque nuestro entendimiento tiene un límite. Y habíamos dicho que Dios no nos revela todo acerca del futuro, pero sí todo lo necesario para poder perseverar fielmente hasta el fin. La tribulación tiene un límite, nuestro entendimiento tiene un límite, pero punto número 3, nuestra fidelidad no debe tener límite. Y ese es el punto final. El libro termina con eso. El libro termina con un llamado a Daniel. Daniel, no vas a poder entender todo. Nosotros no vamos a poder entender todo, pero, versículo 3. Más, pero, contraste, tú, sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos? Y esto es lo que Daniel, lo que el Cristo preencarnado le dice a Daniel. Enfócate en correr la carrera hasta el final. Noten el orden, sigue hasta el fin, descanso. Reina Valera traduce reposo, después menciona que te vas a levantar, hablando de una resurrección corporal, y después describe
para recibir tu heredad en el final de los días. Quisiera mirar cada una de esas partes. Número 1, sigue hasta el fin. Cuando Cristo resucita, se le aparece a los discípulos y hay una conversación, si ustedes recuerdan, entre Pedro y Cristo dice algo acerca de Juan, y Pedro está preocupado de lo que dijo, y Jesús le dice: vos no te preocupes de mis planes que yo tengo con Juan, vos enfocate en seguirme a mí. Juan 21-22, Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, hablando de Juan, ¿a ti qué? Jesús le dice básicamente: ¿y a vos qué te importa? Tú, sígueme. Y así es con nosotros, hermanos. Dios tiene un plan individualizado para cada uno de nosotros. Hay una carrera que solo tú puedes correr, que ninguna otra persona puede correr de la misma manera. Porque tú sigues a Cristo. Vos lo seguís de manera individual. Y ese es el énfasis de cómo termina el libro. Sigue a Cristo hasta el fin. Sigue a Cristo hasta el fin. Hechos 13:36, uno de los versículos lemas de mi vida, dice: porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Es interesante la frase que se repite en la Biblia de dormir, es la manera que la Biblia describe la muerte de los santos, y fue sepultado con sus padres y vio corrupción, y el texto continúa y habla de su resurrección, pero el punto es que David cumplió el propósito de Dios en su propia generación. Hay un propósito que Dios tiene para tu vida, que solo vos lo puedes cumplir, y que tu objetivo es seguirlo a Él, seguirlo a Cristo. Síguelo a Cristo, síguelo. Lo que leímos antes de Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Mis hermanos, esto no es garantizado. Hay muchos que quedan en el camino. Muchos quedan en el camino. Ya sea porque abandonan una fe que profesaron que nunca la tuvieron, o ya sea que son creyentes verdaderos, pero hacen algo como David, que causa blasfemia al nombre de Dios. Así que, queridos hermanos, corramos con fidelidad hasta el fin. Sigue hasta el fin. La otra cosa que vemos es el descanso, que Daniel ya tiene como 85 años, y va a un momento que él se va a morir, y ese morir es un descanso. La Biblia describe nuestra partida de este mundo como un descanso. La Biblia describe que nuestra partida es con el Señor. No es que estamos inconscientes, estamos conscientes en la presencia del Señor, disfrutando el paraíso, disfrutándolo a Él, pero sin un cuerpo. Estamos aguardando la resurrección de nuestro cuerpo. Vemos pasajes como Lucas 16, que describe a Lázaro y el hombre rico. El hombre rico está en el Hades sufriendo tormento, y Lázaro está disfrutando la presencia de Dios conscientemente. Así que nosotros corremos la carrera hasta que Dios nos lleve a estar con Él. Y Pablo dice que él estaba luchando, no sabía qué le convenía. Por amor a la iglesia quería quedarse, pero amaba tanto a Cristo que quería estar en su presencia. Y así es la vida como debería ser para el creyente. La tercera cosa que dice este último versículo es: te levantarás. Daniel un día se va a levantar de la tumba, y nosotros también. Si Cristo no regresa antes de nuestra muerte, si regresa durante nuestra vida, nuestro cuerpo será glorificado, transformado. Así lo describe 1 Corintios 15, versículos 50 al 53. Y de esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nosotros no podemos entrar en un reino con este cuerpo. Imposible. Ni lo que se corrompe, porque estos cuerpos, bien sabemos, más cuando pasan los años, se corrompen. No puede heredar lo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir. Si en Hebreos 9:27 dice que esto es lo que va a ocurrir con cada ser humano, que viene la muerte después del juicio, aquellos que están vivos cuando Cristo venga no van a morir. No todos dormiremos, pero todos, esto sí, va a pasar con todos, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Ya no va a poder corromperse nuestro cuerpo como hoy lo hace. Ya no tendremos problemas de salud, problemas de estómago, pérdida de pelo, no tendremos huesos que nos duelen,
no tendremos incapacidad de jugar bien al fútbol, no tendremos cansancio, anemia, no tendremos más dolores de cabeza, lo que sea, ¿sí? Porque tendremos un cuerpo incorruptible. Será un cuerpo perfecto. Alguien dijo que si vos podrías ver tu cuerpo glorificado que se acerca a vos, estarías tentado a adorar a ese ser increíble. Eso es lo que le espera al creyente. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y Primera de Tesalonicenses lo describe así: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, ellos van a ir primero, pero va a ser todo muy rápido. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. De ahí viene la palabra arrebatamiento. En las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, y este es el objetivo de esta información, hermanos, no es para que tengamos debates escatológicos, sino es para que nosotros podamos recibir consuelo, confortados unos a otros con estas palabras. La última cosa que se le dice a Daniel es que va a recibir, noten el versículo 13, capítulo 12, para recibir tu heredad al final de los días. Queridos hermanos, nos espera una heredad que ha sido preparada por Dios para nosotros. Esto nos cuesta entender. Estamos acostumbrados a esperar un cheque por el cual nosotros trabajamos, estamos acostumbrados a esperar por algo que nosotros hicimos algo. Pero el concepto de la heredad es que vos no hiciste nada para merecerlo, todo lo contrario. Te merecías exactamente lo opuesto. Esto nos debe llenar de gozo y de gratitud, que tenemos una heredad. Primera de Pedro lo dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Y así Romanos 8 también nos habla de algo parecido. Mateo dice esto, Mateo 25, 34, hablando a los creyentes: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un reino que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que nos espera. Efesios nos habla de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida como una garantía de la herencia. Hebreos 11 nos habla de los que sufrieron, caminaron por fe, porque esperaban una patria mejor. Daniel 7:27 dice: la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos el Altísimo, a ti, a vos, a mí. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Quién no quiere estar en este reino? Pero si estás aquí y Cristo no es tu Salvador, no estarás ahí. Así que mi ruego es que vengas a Cristo. Él ha dado todo. Su vida, fue sepultado, murió en la cruz, sufrió la ira eterna de Dios para que vos puedas acceder al Padre y tener el perdón de todos tus pecados, tener vida abundante en esta tierra, tener esperanza y tener vida eterna. Ven a Cristo. Nuestra fidelidad no debe tener límite. Hemos sido llamados a correr la carrera sabiendo lo glorioso de lo que nos espera. Dios no nos revela todo acerca del futuro, pero sí todo lo necesario para que nosotros caminemos, corramos con perseverancia a la luz de lo que nos espera hasta el final. Oramos.